Hola a todos, muy buen día, bienvenidos a otra emisión de Aula Express. Soy Gustavo Arias, te invito para que te suscribas al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. En esta ocasión vamos a seguir con estequiometría y vamos a hacer un ejercicio de rendimiento de reacción. A continuación. ¿Qué se va a ver en esta publicación de estequiometría? Se va a hacer un ejercicio de porcentaje de rendimiento de reacción y porcentaje de pureza. Antes de hacer el ejercicio, vamos a ver lo que significa el rendimiento de una reacción. A continuación. ¿Qué significado tiene el porcentaje de rendimiento de reacción? Yo tengo la siguiente reacción, tengo 4 moles de aluminio, reaccionan con 3 moles de oxígeno, produciéndome 2 moles de óxido de aluminio. El porcentaje de rendimiento de reacción sería la relación que hay entre el rendimiento teórico y el rendimiento real. ¿Qué es el rendimiento real? Si yo tengo acá el aluminio, tengo 5 gramos de aluminio, reacciona con 10 gramos de oxígeno y haciendo el cálculo estequiométrico para determinar los gramos que se obtuvieron de óxido de aluminio con el reactivo limitante, se obtuvieron 30 gramos de óxido de aluminio. Ahora, como ya se determinó la cantidad de óxido de aluminio producido por el reactivo limitante, bien sea el aluminio o el oxígeno, mediante la relación estequiométrica se obtuvo 30 gramos. Estos 30 gramos sería el rendimiento teórico. Entonces marcamos acá, sería rendimiento teórico, que sería la cantidad que se obtiene de óxido de aluminio en forma teórica mediante la relación estequiométrica por factores de conversión. Pero en el ejercicio me están diciendo de que realmente se obtuvieron, colocamos 10 gramos. Realmente, entonces, esto sería el rendimiento real. Rendimiento real. O sea, ¿qué quiere decir? Que a pesar del cálculo que se hizo estequiométrico y se determinó mediante factores de conversión, la cantidad de gramos de óxido de aluminio, realmente no se produjeron esa cantidad, sino que la cantidad que se produjo serían 10 gramos del óxido de aluminio. Ahora, lo que hay que hacer una relación, una comparación de 10 gramos a 30 gramos y determinar el porcentaje de rendimiento que hay en esa reacción. Y la fórmula de porcentaje sería, coloco porcentaje de rendimiento, el porcentaje de rendimiento sería rendimiento real entre el rendimiento teórico por 100 para determinar el porcentaje. Rendimiento real acá en este caso serían 10. Si coloco 10 gramos entre rendimiento teórico serían 30 por 100, me quedaría un tercio. Y un tercio me quedaría un valor de 33.33%. Esto sería el porcentaje de rendimiento de una reacción. Voy a comparar el rendimiento real que me están dando en el ejercicio con el rendimiento teórico y establecer la relación entre estas dos cifras y multiplicarlas por 100, como dice acá, para determinar el porcentaje de rendimiento de reacción. Otro aspecto importante que debemos saber sería el porcentaje de pureza. Por ejemplo, acá en este mismo ejercicio me están diciendo, tengo 10 gramos de aluminio en estado sólido, pero se encuentra en este trozo de roca, de bauxita, donde se extrae el aluminio. Ahora, esta bauxita va a tener el porcentaje de pureza, tiene 70% de aluminio. Esto quiere decir de que de los 10 gramos que tengo acá de bauxita que está pesando este sólido, esta piedra, estos 10 gramos, el 70% va a ser de aluminio. Y lo que me interesa es determinar la cantidad de aluminio. Entonces debo determinar el 70%, ya que los 10 gramos, todos los 10 gramos están contenidos en esta piedra.
Ahora, para determinar el 70% me quedaría que 70% lo multiplico por, si yo sé que el 100% es la cantidad de 10 gramos. El porcentaje se va con el porcentaje, me quedaría un 0 se va con el 0, me quedaría 7. Por lo tanto, me quedaría la cantidad de aluminio, serían 7 gramos de aluminio que voy a utilizar en los cálculos estequiométricos. Igualmente con el oxígeno me está diciendo acá que tengo 20 gramos de oxígeno y de esos 20 gramos yo voy a tomar un 50%, ya que estos 20 gramos se encuentran impuros, está mezclado con otros gases. Entonces el 50% de 20 gramos, hago lo mismo, coloco 50% por, coloco el 100%, que serían 20. Entonces me quedaría un 0 se va con esto, 0 se va con esto, 2 entre 1, me quedaría 10 gramos. Igual a 10 gramos de oxígeno. Por lo tanto, las cantidades que voy a usar en los cálculos estequiométricos serían 7 gramos del aluminio, que sería el 70%, y los 10 gramos del oxígeno, como vemos acá. Ya conociendo cómo determinar el porcentaje de rendimiento, reacción y porcentaje de pureza, vamos a hacer un ejercicio. Ok, tenemos el siguiente ejercicio. Me dice, el gas dióxido de cloro se utiliza en la industria papelera para blanquear la pulpa y se produce de acuerdo a la reacción anterior. La reacción sería, esta es la reacción. Si se hacen reaccionar en laboratorio 36 gramos de clorato de sodio al 98% de pureza, 60 gramos de ácido sulfúrico al 70% de pureza y 20 gramos de metanol al 90% de pureza. Si se obtiene 17.5 gramos de dióxido de cloro, determine porcentaje de reactivos en exceso y porcentaje de rendimiento de reacción. Y aquí tengo la reacción, tengo 6 moles de clorato de sodio, reaccionan con 6 moles de ácido sulfúrico, más 1 mol de metanol, más 6 moles de dióxido de cloro, más 6 moles de ácido de sulfato, ácido de sodio, más 1 mol de dióxido de carbono, más 5 moles de agua. Ya esta reacción ya está previamente balanceada. Ahora, ¿qué debemos hacer? Primero debemos determinar los porcentajes de pureza que ya me indican acá para poder determinar cuál es el reactivo limitante y determinar cuáles serían los reactivos en exceso. Posteriormente hacer el cálculo de cuánto sobra de cada reactivo en exceso y determinar su porcentaje. Se tiene los datos de la cantidad de masa de cada reactivo. Tengo del clorato de potasio, tengo del ácido sulfúrico y del metanol. Tengo 36 gramos, 60 gramos y 20 gramos respectivamente. Además de eso, tengo los porcentajes de pureza de cada compuesto, que serían 98% de pureza de clorato de sodio, 70% de ácido sulfúrico y 90% del metanol. ¿Qué debemos hacer ahora? Primero debemos determinar la cantidad de compuesto con el 98%, por ejemplo, del clorato de potasio, el 98%, los gramos, que son 98% de 36 gramos. 70% de 60 gramos del ácido sulfúrico y 90% de 20 gramos del metanol. Entonces vamos a empezar acá a determinar el 98% de los 36 gramos del clorato de sodio. Para determinarlo hacemos un factor de conversión que me quedaría, sería lo siguiente: tengo 98% por, establezco una relación. Si se sabe que el 100% está constituido en 36 gramos de clorato de sodio, entonces coloco 36 gramos. Porcentaje se va con porcentaje, se cancela y me quedaría la cantidad de gramos, que sería el 98%. Entonces procedo a multiplicar, me quedaría igual a, tengo acá la cuenta, sería igual a 35.28 gramos de clorato de sodio.
Esos 35.28 lo voy a colocar acá. Serían 35.28 gramos de clorato de sodio. Ahora voy a proceder con el ácido sulfúrico haciendo la misma operación. Sería en este caso el 70%. Entonces coloco 70% de pureza por... Ahora, se sabe que la relación es 60 gramos 100%. Entonces coloco 100% equivale a los 60 gramos del ácido sulfúrico H2SO4. Eso sería igual a 42. Colocamos 42 gramos del ácido sulfúrico. Entonces colocamos, serían 42 gramos del ácido sulfúrico. Ahora voy con el metanol. Me dice que es el 90% de 20 gramos. Entonces hacemos la misma operación. Me quedaría 90% por 100% es 20 gramos de metanol. Entonces 20 gramos de CH3OH sería igual a 18 gramos. Entonces marcamos acá 18 gramos. Ya teniendo 18 gramos, ya se tiene lo que nos interesa para determinar la cantidad de moles de cada compuesto. ¿Para qué requiero la cantidad de moles? Para poder determinar cuál es el reactivo limitante, cuál es el reactivo que se consume primero. Entonces, ya teniendo los gramos con los porcentajes de pureza de cada compuesto respectivamente, ahora voy a determinar la cantidad de moles de que hay cada compuesto por medio de los pesos moleculares del compuesto y los gramos que ya los tengo. Entonces voy a borrar acá. Ok, se tienen los pesos moleculares de los reactivos, que sería clorato de sodio 106.44 gramos sobre mol, ácido sulfúrico 98.07 gramos sobre mol y el metanol 32.04 gramos sobre mol. Para determinar estos pesos moleculares pueden revisar el video que hice anteriormente de estequiometría. Ahora lo que nos interesa es determinar la cantidad de moles que hay en 35.28 gramos del clorato de sodio, 42 gramos del ácido sulfúrico y 18 gramos de metanol. Voy a determinar la cantidad de moles que tiene cada uno respectivamente. ¿Qué me quedaría acá? Vamos a comenzar con el clorato de sodio. Si se tiene 35.28 gramos de clorato de sodio, colocamos 35.28 gramos de clorato de sodio NaClO3 pongo la línea. Si tengo gramos aquí en el numerador arriba, voy a colocarlo en el denominador gramos. Y voy a usar el peso molecular de clorato de sodio para determinar la cantidad de moles. Entonces me dice 106.44, entonces coloco acá abajo 106.44 gramos. Es un mol del clorato de sodio, ClO3. Eso es igual a 0, colocamos 0.33 moles de clorato de sodio. Ahora voy a proceder lo mismo con el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico serían 42 gramos de H2SO4 pongo la línea. Uso el peso molecular del ácido sulfúrico, que sería 98,07 gramos. Coloco 98.07. Si tengo gramos arriba, gramos lo debo colocar abajo, que serían 98.07 gramos. Y arriba es un mol del ácido. Esto me quedaría igual a 0.43. Entonces marco acá 0.43 moles del ácido sulfúrico H2SO4. Ahora procedo con el último compuesto del reactivo, que sería en este caso el metanol, 18 gramos. Entonces 18 gramos del metanol CH3OH por el peso molecular del metanol sería 32,04. Entonces coloco 32.04 gramos, es un mol. Eso es igual a 0.56 moles de metanol. Ahora, ya teniendo los moles
de cada compuesto del clorato de sodio, del ácido sulfúrico y del metanol, voy a proceder a determinar cuál es el compuesto que se consume primero. Esto quiere decir que cuál es el reactivo limitante. Posteriormente voy a determinar los reactivos en exceso y la cantidad de exceso para determinar el porcentaje en exceso. Vamos a borrar acá. Ok, ya tengo acá, coloqué en la tabla los moles respectivos en cada compuesto. 0,33 moles del clorato de sodio, 0,43 moles del ácido sulfúrico y 0,56 moles del metanol. Ahora voy a proceder a determinar cuál es el reactivo limitante, el que se consume primero. Primero, vamos a empezar con el primer reactivo, que sería el clorato de sodio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar la cantidad de moles que se debe reaccionar con estos 0,33 moles del clorato de sodio. O sea, voy a empezar a trabajar con los datos, con el dato del clorato de sodio, y voy a relacionar con el clorato de sodio y el ácido sulfúrico, ya que acá tengo tres reactivos. Voy a comenzar clorato de sodio y voy a obviar esta cantidad. Voy a asumir de que no la sé, no la conozco por ahora, para determinar y comparar después con esta cantidad. Entonces, primero voy a determinar los moles que se debe reaccionar, de ácido sulfúrico con el clorato de sodio. Voy a colocarlo acá. Coloco 0,33 moles de clorato de sodio por... Ahora voy a utilizar la relación estequiométrica, utilizar los coeficientes estequiométricos de clorato de sodio con el coeficiente estequiométrico del ácido sulfúrico. Entonces me está diciendo acá que 6 moles de clorato de sodio reaccionan con 6 moles de ácido sulfúrico. Entonces coloco, si es clorato de sodio, aquí en el numerador, aquí arriba, voy a colocarlo en el denominador para que se eliminen. Entonces me quedaría 6 moles de clorato de sodio reaccionan con 6 moles de ácido sulfúrico, H2SO4. Saco la cuenta, me quedaría 6 entre 6, me quedaría 1. Por lo tanto, sería igual a 0,33 moles ¿de quién? De ácido sulfúrico, H2SO4. Entonces, para hacer reaccionar esta cantidad de clorato de sodio, 0,33 moles, se requieren 0,33 moles del ácido sulfúrico. Ahora procedo a comparar estos 0,33 moles del ácido sulfúrico con los moles que se determinó anteriormente. Aquí me dice que es 0,43 moles. Esta cantidad, como 0,33, es menor que 0,43. Por lo tanto, entre el ácido sulfúrico y el clorato de sodio, el ácido sulfúrico va a ser un reactivo en exceso. Entonces colocamos acá, reactivo en exceso. Ya tenemos uno. Ahora voy a comparar este mismo clorato de sodio, el dato de clorato de sodio, pero lo voy a relacionar con el metanol. Entonces vamos a proceder a hacer lo mismo. Sería 0,33 moles de clorato de sodio por ClO3, pongo la línea. Ahora voy a establecer la relación estequiométrica ¿de quién? De el metanol con el clorato de sodio. Entonces coloco acá, si quiere, coloco acá la relación de los coeficientes. Me quedaría 1 mol de metanol reacciona con 6 moles de clorato de sodio. Entonces coloco 6 moles de clorato de sodio, ClO3 reacciona con 1 mol de metanol, CH3OH. Procedo a hacer la multiplicación, me quedaría igual a 0,055 moles de ¿quién? Del metanol, CH3OH. Ahora yo comparo estos moles de metanol con los moles que determiné anteriormente con el porcentaje de pureza. Me está diciendo acá que son 0,56 mol y lo compara con los 0,055, esta cantidad de moles es mucho menor. Por lo tanto, aquí me va a sobrar moles. Entonces, este metanol también es un reactivo
en exceso. Ahora, ya determinando los reactivos en exceso, que sería ácido sulfúrico y metanol, por descarte sería el reactivo limitante, sería el clorato de sodio. Entonces el reactivo limitante sería Rl, el clorato de sodio. Ahora, ya teniendo el reactivo limitante, yo puedo determinar la cantidad de gramos que hay en exceso, que sobró en cada compuesto de reactivo en exceso, bien sea para el ácido sulfúrico y el metanol. Ya teniendo la cantidad de moles que van a reaccionar con el reactivo limitante, que es el clorato de sodio, sería 0,33 moles del ácido sulfúrico, sería 0,33 moles del ácido sulfúrico y 0,055 moles del metanol, que van a reaccionar con el reactivo limitante y va a reaccionar con 0,33 moles, que ya lo determinamos con el reactivo limitante. Lo que nos interesa ahora es determinar la cantidad de gramos que hay en estos 0,33 moles del ácido sulfúrico y 0,055 mol de metanol. Vamos a comenzar con el ácido sulfúrico. Sería 0,33 moles del ácido sulfúrico H2SO4. Colocamos por... Ahora voy a utilizar, para llevar estos moles a gramos, voy a utilizar el peso molecular. El peso molecular del ácido sulfúrico es 98.07. Entonces yo tengo moles, yo voy a colocar entonces un mol de ácido sulfúrico abajo en el denominador para que se cancelen con el mol del ácido sulfúrico que está en el numerador y me quedaría 98.07 gramos del ácido sulfúrico. Eso es igual a, saco la cuenta, 32.36. Entonces me quedaría igual a 32.36 gramos del ácido sulfúrico H2SO4. Ahora voy a determinar la cantidad de gramos que hay en 0.055 mol del metanol. Entonces coloco 0.055 mol metanol CH3OH por, pongo la relación, utilizo el peso molecular 32.04 gramos sobre mol, entonces coloco un mol abajo en denominador de metanol CH3OH, pesa 32.04 gramos. Procedo a multiplicar, me quedaría igual a 1.76 gramos de metanol CH3OH. Ahora, ya teniendo los gramos que van a reaccionar con el reactivo limitante, yo voy a determinar los gramos sobrantes para poder determinar el porcentaje que hay en exceso en cada reactivo. Ok, ya tenemos los gramos que reaccionan con el reactivo limitante, que serían los gramos del ácido sulfúrico, 32,36 gramos de ácido sulfúrico y 1.36 gramos de metanol, proveniente de la cantidad de moles que reaccionaron con el reactivo limitante, que serían los 0.33 moles. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a determinar los gramos sobrantes del ácido sulfúrico. ¿Cómo hago la resta? Coloco los 42 gramos que me están dando el laboratorio, 42 gramos, menos los gramos que van a reaccionar, que serían 32.36, 32.36 gramos, me quedaría igual a 9.64 gramos. Sería igual a 9.64 gramos de ácido sulfúrico H2SO4. Ahora ya tengo acá los gramos sobrantes del ácido sulfúrico que no se usaron. Entonces, como me están pidiendo el porcentaje en exceso, ¿qué porcentaje va a haber en comparación a los gramos que me están dando? Entonces, ok, si me están dando 42 gramos en el laboratorio del ácido sulfúrico, yo voy a colocar entonces yo voy a colocar 42 gramos es el 100%, entonces coloco 42 gramos, abajo del H2SO4, es el 100%. Entonces, ¿qué porcentaje sería? Multiplico, me quedaría 22.95% en exceso del ácido sulfúrico. ¿Qué quiere decir? Que estos 9.64 gramos representan
22.95% que sobraron, que serían los gramos que sobraron cuando me dieron estos gramos en laboratorio, que fue una cantidad mayor, que fue 42 gramos. Ahora voy a hacer lo mismo con el metanol. El metanol tengo 18 gramos, coloco 18 gramos menos los gramos que se usaron, que serían 1.76. Esto sería igual a 16.24 gramos, 16.24 gramos del metanol CH3OH por, ahora como yo tengo los gramos sobrantes, pero lo que me interesa es el porcentaje, voy a relacionarlo con los gramos que me dieron en el laboratorio, que serían 18 gramos. Entonces coloco en el denominador 18 gramos del metanol, es el 100%. Ahora, ¿qué porcentaje va a ser estos 16,24? Con esta cuenta lo saco, me quedaría 90.22% en exceso de metanol CH3OH. Ahora, entonces me quedaría, la respuesta sería 90.22% metanol. Voy a colocar acá 90.22% de metanol, y del ácido sulfúrico va a ser 22.95% que tengo en exceso. Ahora ya determiné el porcentaje de reactivos en exceso, voy a proceder a determinar el porcentaje de rendimiento de reacción. Ok, vamos con el cálculo de rendimiento de reacción, que sería cuál es el porcentaje de rendimiento que hay si se obtiene 17.5 gramos de dióxido de cloro. Como vimos anteriormente, esto sería el rendimiento real. Entonces voy a determinar cuánto es la cantidad de gramos de dióxido de cloro se producen a partir de los datos que yo tengo del reactivo limitante. El reactivo limitante sería el clorato de sodio. Entonces voy a partir de los moles de clorato de sodio, porque ya lo determiné acá, y voy a determinar qué cantidad de moles, qué cantidad de gramos me produce de dióxido de cloro, para comparar ese rendimiento de reacción teórico con el rendimiento real y sacar el porcentaje. ¿Qué vamos a hacer? Coloco algo el factor de conversión, sería 0.33 moles ¿de quién? De clorato de sodio, NaClO3, por, como este es el reactivo limitante, yo voy a hacer todos los cálculos estequiométricos a partir del reactivo limitante. Pongo la relación estequiométrica, me está diciendo que 6 moles de clorato de sodio me producen 6 moles de dióxido de cloro. Entonces coloco 6 moles de clorato de sodio me produce 6 moles de dióxido de cloro. Pero que me están pidiendo los gramos de cloro, no los moles. Entonces, de una vez voy a colocar la otra línea de factor de conversión, y tengo el peso molecular acá, lo coloqué del dióxido de cloro, que lo pueden determinar, serían 67.45 gramos sobre mol. Si tengo mol arriba, en el numerador voy a colocar que un mol de dióxido de cloro pesa 67.45 gramos. Saco la cuenta, me quedaría, voy a multiplicar 0.33 por 0.33 por 67.45, ya que 6 entre 6 es 1. Me quedaría 22.25 gramos de dióxido de cloro. Ahora, esto sería el rendimiento teórico. Que teórico porque es el cálculo por los coeficientes estequiométricos, la relación estequiométrica y reactivo limitante. Y el real es que me están diciendo acá que sería 17.5 gramos de dióxido de cloro. Ahora voy a determinar el porcentaje de rendimiento de esta reacción. Voy a colocarlo acá, sería porcentaje de rendimiento de reacción, va a ser igual a, yo voy a determinar, yo sé que estos 22.25 serían el 100%. Entonces voy a partir del dato que me están dando, que serían 17.5 gramos de dióxido de cloro. Coloco 17.5 gramos, que sería el rendimiento real, por
establezco la relación. Si 22.25 gramos del dióxido de cloro es el 100%, voy a determinar el porcentaje, que sería 17.5. Saco la cuenta, me quedaría 78.65. Colocamos 78.65% de rendimiento de reacción. Y así quedaría resuelto este ejercicio de porcentaje de rendimiento de reacción y porcentaje de pureza. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. Un like, cualquier duda o comentario me lo puedes decir aquí abajo. Chao.